Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En Mundo Desconocido hemos hablado muchísimas veces de fenómenos extraños, objetos misteriosos, incluso OPARs que no corresponden al tiempo en el que vivimos. Y por supuesto aquellos que fabricaron aquel artefacto tenían que tener una tecnología muy avanzada. Pero cuando hablamos de los OPARs nos referimos principalmente a objetos encontrados en la Tierra, excavaciones arqueológicas, prospecciones de algún tipo, y han encontrado objetos extraños que no coinciden con el tiempo en el que fueron enterrados. El problema está cuando este objeto está situado a varios kilómetros de altura y orbita alrededor de la Tierra. El problema está cuando ese OPAR es un satélite artificial de origen totalmente desconocido. Se desconoce su origen, quién lo fabricó y, por supuesto, quién lo colocó ahí. Otros datos, como el tiempo que lleva orbitando alrededor de la Tierra, son totalmente desconocidos, aunque hay hipótesis al respecto. La NASA lo encubre hasta tal punto que borra sus fotografías. Y cuando se habla sobre ello, da excusas peregrinas, como hablando de artefactos, o incluso lo vincula con otro tipo de objetos que nada tienen que ver. Estamos hablando del Caballero Negro. El Caballero Negro es un satélite artificial de origen totalmente desconocido, de un enorme tamaño y que al parecer tiene alguna función implícita sobre nosotros. Lo han descubierto varias agencias de investigación, pero la NASA es la que se lleva el gato al agua teniendo máximas observaciones sobre el mismo. El conocimiento de este Caballero Negro es bastante lejano en el tiempo, no penséis que ancestral, pero sí que podemos determinarlo como bastante antiguo. Para hablar de este misterioso satélite artificial llamado o denominado el Caballero Negro, tenemos nada más y nada menos que a Vicente Fuentes, quien lo investigó bastante, este extraño objeto. Vicente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras nuevamente aquí con nosotros, veo? Sí, hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a hablar de este misterioso satélite que ha sido fotografiado por la NASA en diferentes ocasiones y que por supuesto presenta unas características que se salen completamente de lo normal. Estamos hablando de un satélite que, como diremos a continuación, tiene una órbita polar. Además, justo fue descubierto en una época en donde no se habían realizado ningún tipo de lanzamiento de satélites y que era muy anterior a todo lo que era la carrera espacial, ¿no? Si te parece bien, JL, podemos hablar de los orígenes y el descubrimiento tanto del nombre del Caballero Negro como de quién fue la primera persona en el mundo que se dio cuenta de que había algo orbitando al planeta Tierra que, por supuesto, no era la Luna. Pues sí, porque el descubridor, si podemos pensar que es, o su descubrimiento, se remonta al siglo XIX, a finales del siglo XIX. El tipo que lo descubrió, del que vas a hablar tú, y yo lo voy a mencionar, Nikola Tesla, es una persona, todo el mundo conoce a Tesla, gracias a lo que se denomina energías libres y su gran potencial de diseño con los sistemas y circuitos electrónicos. Él fue, digamos, el padre del magnetismo, de los sistemas electrónicos, de la corriente alterna, entre otras muchas cosas. El nombre del Caballero Negro, bueno, pues supongo que nos desvelarás. ¿Por qué le llaman el Caballero Negro? Sí, JL, mira, el nombre del Caballero Negro viene de la época medieval, cuando los caballeros que actuaban sin que los demás tuvieran claro qué tipo de alianza tenían, es decir, si estaba con este rey o con otro rey, ¿no? O a quién le rendían cuentas, bueno, pues se les llamaba así, los Caballeros Negros, ¿no? Es decir, pues como realmente un factor caos que había en las guerras que tanto podían ayudar a unos como a otros, ¿no? Y entonces se le dice así porque no se sabe realmente quién lo ha podido construir, ¿no? Entonces tenemos que remontarnos al año 1899, en donde Nikola Tesla está en Nueva York y está realizando unos análisis científicos de recepción de ondas de radio que son, bueno, totalmente colosales, ¿no? Llegando incluso a hacer mediciones con algunos rascacielos, con antenas de algunos rascacielos, ¿no? Entonces, este hombre se dio cuenta de que en medio del ruido eléctrico que estaba recibiendo había una señal demasiado periódica y regular como para ser natural. Este hombre, el Nikola Tesla, que era un genio, en principio pensó que podía ser pues una señal de Marte, pero se dio cuenta de que el origen era mucho más cercano, era la órbita de la Tierra. Y esto es muy interesante porque el señor Nikola Tesla
tuvo una obsesión. Fíjate que estuvo y realizó diferentes inventos, hizo cientos de patentes y era una persona que decía que la electricidad, por ejemplo, era el mayor misterio que tenía la humanidad y que cuando lo descubriésemos todo lo que era nuestro mundo cambiaría para siempre, ¿no? Bueno, pues este hombre, el señor Nikola Tesla, estuvo obsesionado, al igual que el matemático John Forbes Nash, el protagonista, bueno, o en el que está basada la película de Una mente maravillosa, de Russell Crowe, que a lo mejor alguno de los televidentes ha podido verla, ¿no? Bueno, pues ambos estaban obsesionados con mensajes de radio que eran atribuibles a este caballero negro del que estamos hablando. Sí, además, tengo entendido que este tipo de recepción de estas ondas las efectuó desde el Empire State Building, era el edificio más alto entonces. Este hombre tuvo permiso para acceder a la red de antenas, le permitieron acceder a ella, tenía buena amistad con el propietario del Empire State Building, quien posteriormente muere misteriosamente en el Titanic. Bueno, al parecer, y también quiero recordar que Nikola Tesla tenía un montón de escritos y de manuscritos sobre aquellos datos que recibía, que por cierto él veía que había dentro una coherencia, algún tipo de lenguaje o incluso alguna forma pues no sé, armónico dentro de aquel mensaje, que él era consciente de que estaba recibiendo un mensaje de otro mundo. Exactamente, JL. De hecho, el señor Nikola Tesla se pasó los últimos años prácticamente recluido en su apartamento con una sola obsesión, que era el fenómeno ovni. Y de hecho, una de las cosas curiosas que ocurrieron alrededor de su muerte, una muerte pues muy rara, porque era un auténtico genio, había dado unos inventos increíbles a la humanidad, y murió solo, totalmente solo, en un hotel, ¿no? Y resulta que había numerosos agentes secretos que estaban esperando el momento de su muerte para registrar todo su apartamento y llevarse todas las cajas que existen. Esto lo estuvimos comentando en un videoprograma sobre Nikola Tesla que hicimos aquí en Mundo Desconocido. Efectivamente. Sí, bueno, la muerte de este hombre es bastante lamentable. Muere, digamos que en el más absoluto olvido, pobreza. Un hombre que debería haber nadado en la abundancia por los inventos que llegó a desarrollar y por las patentes que tenía. Bueno, pues el hombre muere en una extraña situación de pobreza, muy obsesionado con ciertas cuestiones como la que tú has indicado, el fenómeno ovni, por supuesto esas observaciones que ya se efectuaban en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XX, y muy atento estaba el FBI a que este señor muriese para inmediatamente hacerse con toda la documentación que tenía Nikola Tesla en aquel hotel donde vivía, porque vivía en una suite donde almacenaba numerosos documentos o toneladas de documentos, y es de ahí de donde debieron capturar prácticamente todo, con lo cual de él no queda nada. Pues sí, pero vamos a centrarnos en este misterioso caballero negro. Vamos a ver. Al parecer no solo Tesla, sino que un amigo de Tesla estuvo bastante, bueno, amigo entre comillas, un colega de Tesla estuvo bastante interesado, ¿no? Me parece que fue Marconi quien debió estar bastante interesado con respecto al caballero negro. Sí, efectivamente, JL. Después de Tesla, también el señor Guglielmo Marconi también estuvo realizando algunas investigaciones al respecto de estas misteriosas emisiones que se estaban recibiendo siempre desde órbita polar, ¿no? Pero tenemos que viajar hasta el año 1927 y resulta que un grupo de radioaficionados de Noruega pues empieza a captar una extraña señal también, ¿no? Y entonces es curioso porque esa señal es holandesa, es una emisión que se está realizando desde Eindhoven, pero descubren una cosa que es muy curiosa, que es que esa emisión tiene varios segundos de retraso, pero la intensidad de la onda es exactamente la misma. Es decir, ellos interpretan que tenía que haber tenido mucha menor potencia, pero no es así. Es decir, es como si alguien hubiese estado grabando esa emisión de Holanda y la hubiese estado retransmitiendo después. Esto ocurre en 1927, a principios de 1927. Luego, a finales de 1927, resulta que este grupo de radioaficionados habla con gente de la universidad, por ejemplo, Karl Stormer, profesor de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo C. Jung, ingeniero de radio estadounidense, los noruegos y los americanos han tenido bases siempre en Oslo, y Hoyt Taylor, también consultor naval del ejército noruego, ¿no? Y entonces, estos señores se ponen a evaluar que esta señal procedente del espacio tiene unos patrones armónicos perfectamente determinados y es totalmente artificial.
Sí, bueno, a partir de ahí ya se empieza a ver que este tipo de señal parece ser que incluso interactúa con otras, como has dicho, genera labs, crea una especie de bucles, retransmite, duplica retransmisiones, aumentando la potencia, algo todo muy extraño, como una especie de interferencia, sin llegar a serlo, pero que es capaz de modificar bueno, pues la señal original. Lo cierto es que en el año 1953, con la llegada del Sputnik al espacio, la Guerra Fría, bueno, pues parece ser que empieza a calentarse un poquito y comienza lo que se llama la carrera espacial. Carrera espacial, con la carrera espacial hay un antes y un después con respecto al Caballero Negro. Lo que se tenía hasta entonces eran, o sea, lo que se había recogido eran sencillamente señales de radio, no existía ningún tipo de fotografía sobre el mismo, pero por lo visto a partir de aquel año 1953, cuando se lanza el Sputnik 1, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Parece que alguno de los astrónomos que se dedica a observar o a hacer un seguimiento del Sputnik 1 y efectúa una serie de fotografías sobre el mismo, se da cuenta que delante del Sputnik 1 en algunas ocasiones se solapa algo. Algo pasa por delante del Sputnik 1. ¿Qué es lo que pasa por delante, Vicente? Sí, JL, te cuento, mira, tenemos esta investigación fue dirigida por el profesor, un distinguido profesor de astrofísica que se llamaba Lincoln La Paz y al descubridor del planeta Plutón, bueno, ahora planetoide o ya se le eliminó de lo que era la concepción de planeta, se llama Clyde Tombaugh, ¿no? Entonces, estos señores hacen una investigación y se dan cuenta de que, bueno, pues tenemos ellos lo atribuyen como un pequeño asteroide, pero por supuesto los detalles de la investigación jamás han sido publicados, ni por supuesto por el gobierno de los Estados Unidos, ni por ninguna agencia de noticias, ¿no? Entonces, llegamos a febrero de 1960 y efectivamente se hacen fotografías de algo que está pasando por delante del Sputnik, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos pregunta a la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética pregunta a Estados Unidos y nadie ha sido, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a un momento en el que, evidentemente, esto era una auténtica hazaña, porque se dan cuenta, vuelven a ver que la órbita es polar y, por supuesto, no había tecnología para poder poner un satélite justo en esa zona de la Tierra, ¿no? Entonces, llegamos a un momento en el que, el 3 de septiembre del año 1960, bueno, pues una cámara de seguimiento de la Long Grumman Aircraft Corporation en la isla, pues toma una fotografía de ella muy clara, ¿no? De hecho, también hay datos de miembros de una expedición científica de Estados Unidos que también son capaces de fotografiarlo desde el Polo Norte. Entonces, bueno, es muy interesante porque empiezan a determinar ya cosas ya un poco más concisas, ¿no? Dicen, la velocidad era 3 veces mayor que lo normal de lo que vendría siendo a esa altura cualquier satélite que hubiese sido bueno, pues lanzado desde la Tierra. Es decir, tenía su propia aceleración. Otra cosa interesante es que el 7 de marzo de 1960 la revista Time publica un artículo reportando que el nuevo sistema de radar de Estados Unidos, que luego llegó a formar parte del NORAD, bueno, pues también lo había detectado y bueno, pues en principio en la revista Time pues publica que podía haber sido pues un trozo de satélite, una explicación oficial muy peregrina, ¿no? Como ya estamos acostumbrados a ver en la historia de los Estados Unidos. Creo que incluso un astronauta parece ser que también tuvo la oportunidad de verlo, concretamente Gordon Cooper. Lo que pasa es que Gordon Cooper, cuando este hombre, pues, de manera inocente, se pone a explicar que había visto bueno, pues una especie de satélite extraño orbitando cerca de él con unas características muy concretas, cuando se pone a contar estas cosas, inmediatamente lo callan, ¿no, Vicente? Creo que le dicen, oye, ¿tú qué estás contando, chaval? Bueno, lo que pasó, claro, efectivamente, JL, mira, lo que pasó con Gordon Cooper fue una vergüenza, realmente, ¿no? Porque estamos hablando de un señor que es astronauta, que ha estudiado toda su vida para subir al espacio, que ha hecho muchas misiones de la NASA, y entonces este hombre, jugándose su carrera profesional, jugándose su prestigio, jugándose el dinero de su familia y lo que viene siendo la manutención de lo que era su familia, pues este hombre sale diciendo que ha visto cosas en el espacio, ha visto ovnis en el espacio. De hecho, llega a exponer que bueno, pues objetos muy similares a lo que luego se ha visto en las fotografías recientes de la NASA con respecto al Caballero Negro. Entonces,
se sabe que la NBC, bueno, pues habló con él, pero se les prohibió preguntarle sobre este tema. Y de hecho, desde el Observatorio de Seguimiento de Muchea, en Australia, que por supuesto conocían todas las conversaciones que había tenido el señor Cooper con la NASA, pues tampoco pudieron soltar prenda. Y de hecho la explicación de la NASA oficial, incluso a día de hoy, sobre las declaraciones del señor Cooper, era que había habido un fallo eléctrico de la cápsula en donde había estado el señor Cooper, y entonces había habido una liberación de dióxido de carbono que le había producido alucinaciones inducidas. Ya, claro, y si no es mucho dióxido de carbono, es mucho oxígeno que también te produce alucinaciones, ¿no? Y si no, pues no lo sabemos, pero se dio un golpe en la cabeza con cualquier instrumento, se mareó y empezó a ver el Caballero Negro. Desde luego, este tipo de excusas que evidentemente acalla cualquier posibilidad de respuesta por parte de los medios de comunicación, nos damos cuenta que es una manera muy infantil de decir a todo el mundo, pues mira, es un tema del que no os vamos a decir absolutamente nada y se ha cerrado. Y cada vez que alguien le pregunta, pues van a decir, no, que es que tuvo una falla, un problema con el dióxido de carbono. Esto ya ha ocurrido en más ocasiones, y no solo en el espacio, sino que en la Tierra. Pero vamos a dejar este punto de los excesos de dióxido de carbono y las alucinaciones, y vamos a centrarnos en el Caballero Negro, porque al parecer el Caballero Negro viene generando una especie de lo que se denomina un efecto LDE, que es un Long Delay Echo, que genera como una especie de bucle en el espacio recogiendo una señal, devolviéndola y habiendo un lap time, de un tiempo de retraso con respecto a el envío-recepción. Y eso es algo que realmente tiene misterio, porque tienes que absorber toda la radiación emitida por el emisor, que no queda absolutamente nada, y generar tú tu propia emisión hacia el foco de destino. O sea, ya estamos hablando de una tecnología pues muy muy extraña, y que por supuesto está vinculada al Caballero Negro, ¿no? Según se ha podido identificar. Efectivamente, JL, y te cuento. Tenemos que el retraso de la vuelta ha sido identificado entre varios segundos e incluso algunos días. Esto pasa con solamente algunas grabaciones o algunas emisiones del Caballero Negro. Otra cosa que es interesante es que este satélite artificial parece estar cambiando continuamente de frecuencia, como intentando evitar, ¿no?, que algunas de las comunicaciones que estaría emitiendo sean identificadas. Otra cosa interesante es que se ha llegado a determinar, tanto por parte de Estados Unidos como de Rusia, que cuando existen recepciones de algunos mensajes o algunas grabaciones del Caballero Negro, existen alteraciones en animales de laboratorio que estaban en las mismas instalaciones. Esas alteraciones incluían tanto alteraciones del volumen de sangre como la presión arterial. Y claro, evidentemente tenemos que hablar de las investigaciones de 1970 del escocés Duncan Lunan, que es, bueno, pues a día de hoy, pues bastante difícil de hablar de esto porque, bueno, pues no hay datos. Vamos a ver. Sí. O sea, ¿quieres decirme que una emisión de radiofrecuencia altera ritmos biológicos como la presión arterial y otras en animales en el punto de recepción? Exactamente. Esto es impresionante. Esto es sencillamente alucinante. Exactamente, JL, pero más fuerte fue la investigación de Duncan Lunan, 1970. Este hombre es un experto, es un astrónomo escocés, experto, tiene acceso a las grabaciones, y entonces lo que se le ocurre es una idea de genio, es decir, empieza a coger los pulsos y los pone en un plano, ¿no? Y empieza a trazar unos y ceros, y empieza a decir, bueno, pues vamos a ver. Entonces, identifica algunas letras. Entonces se da cuenta de que existe un mensaje en inglés. Ese mensaje en inglés hace referencia a un sistema de planetas que se llama Epsilon Bootes. Y ese es curioso porque también identifica algunas coordenadas de Epsilon Bootes que son exactamente las mismas coordenadas que tenía esa constelación, pero hace 13.000 años. Ahí está la clave realmente de esto, ¿no? Entonces, es curioso porque esa investigación no se ha hecho pública, pero sí se sabe que se ha producido. Es decir, yo no puedo decir ahora mismo que el MI6 pues está detrás del señor, que hubiese estado el señor detrás del señor Duncan Lunan, o qué ha pasado con aquellos papeles, ¿no? Pero ese fue el descubrimiento de aquel. Esto es todavía más alucinante si cabe. Vamos a ver. La Tierra se mueve por el universo. Ese movimiento por el universo hace que las estrellas que actualmente estamos viendo en una ubicación, cuando pasan 1000 años, se han movido.
No porque las estrellas se mueven, que se mueven, sino porque también nosotros nos movemos. Eso es. Con lo cual, en base al dato aportado por el satélite, está diciendo que está emitiendo a una constelación cuya ubicación se encontraba al punto donde señala hace 13.000 años. Exactamente. 13.000 años, y ese satélite artificial sigue estando operativo. Efectivamente. ¿Qué sistemas de energía lleva? Porque yo he tenido la oportunidad de ver esas imágenes del Caballero Negro que estamos poniendo en el vídeo, y en ningún caso se ven paneles solares. Además, los paneles solares tienen un tiempo de vida. No se ve ningún tipo de... no se ve nada extraño. Incluso células nucleares. Sabéis que las células nucleares las apartan a una cierta distancia, con una especie de mecanismos para evitar que esa radiación afecte a la electrónica. 13.000 años y sigue siendo operativa. Pues ¿cómo estará ahora la tecnología de aquellos que construyeron aquel artefacto? Dios mío de mi vida. Sí, es una grandísima pregunta, JL. Mira, una cosa que sí que te quiero comentar es que haciendo análisis de las imágenes, podemos decir, bueno, de las imágenes y de la casuística asociada a esas imágenes, tenemos avistamientos de la Gemini 12, en los años 60, en el año 86, tenemos avistamientos, los recientes realizados por la NASA, y es curioso porque ese caballero negro parece estar mutando de forma, es decir, como si tuviese capacidad para cambiar su forma. Uno. Dos. Tenemos también como una especie de diferentes engranajes, es decir, no es un ovni lumínico como muchos que se ven, que se fusionan entre sí, no. Esto parece totalmente metálico. Mecánico, ¿no? Como que tuviera piezas mecánicas. Exacto, es mecánico y metálico, exactamente, exacto. ¿no? Eso es, ¿no? Y luego, ya, un dato, ya para terminar un poco el vídeo del programa, el señor Philip K. Dick, que muchos... pues muchos aficionados conocen sus novelas de ciencia ficción, por ejemplo Blade Runner, que es la más conocida, ¿no? Minority Report o el show de Truman, bueno, son del Philip K. Dick, ¿no? Y este hombre asegura haber tenido un incidente muy interesante. Si quieres puedes contarlo tú, JL. Sí, al parecer este hombre, pues debe tener un manuscrito llamado Exégesis, donde narra lo que pasó, concretamente una fecha que fue, me parece que el 2 de marzo de 1974. Bueno, pues al parecer en aquel día tenía problemas con una muela y debía tener una especie de medio discusión, charla con un extraño personaje que se le presenta, un personaje femenino, que lleva el símbolo de Lichis. Es el símbolo del pescado, que utilizaban los primeros cristianos, que hace referencia a la constelación de Pixis, dicen algunos. Bueno, ahí está. Pero bueno, lleva ese símbolo, el símbolo de Lichis. Y Dick, cuando llega a su casa, después de haber mantenido esta larga conversación, empieza a ver como un rayo rosado lo envuelve y parece ser que su conciencia se expande. Y él dice, según sus palabras, que su inteligencia se aumenta por 100. Esto es lo que más o menos se puede escuchar a aquellas personas que dicen que están en estados de iluminación, más o menos. Digamos que esta persona, pues entra en este estado de exaltación e iluminación. En una de las visiones que debe tener este señor, el señor Philip K. Dick, dice que esta información que se le estaba siendo revelada estaba siendo enviada desde un satélite extraterrestre muy antiguo, puesto ahí por una civilización muy avanzada que estaba observando a la raza humana. Concretamente, suponemos que se estaba haciendo una clara referencia al Caballero Negro, evidentemente. Este satélite debería interferir con alguna serie de personas, concretamente, y el señor K. Dick lo rebautiza o le da un nombre que es el nombre de Valis. Valis es un antiguo reino mitológico, pero bueno, en este caso él utiliza el término de Valis porque es The Vast Active Lighting Intelligence System, y es pues el nombre que le da, ¿no? Valis. Suponemos que jugó un poco siendo un productor, un guionista y siendo un escritor de novelas, pues jugó un poco con este tipo de cuestiones. Bien. Como ya he dicho, muchos podían pensar que todo esto es extraño, descabellado, que fue producto de la mente de alguien que no está bien, un drogadicto, o de alguien que está en un estado de alcohólico total, ¿no? Pero bueno, al parecer el tal Valis le da un mensaje al señor K. Dick y le dice
que deben ingresar a su hijo, esto es el mensaje que recibe de este satélite, porque tiene un problema de una hernia, un problema gravísimo, y que si aquello no es tratado a tiempo, el niño morirá. Esto se lo pone en conocimiento a su mujer. La mujer inicialmente pues es reticente de que, claro, bueno, vamos a ver, me estás contando de que está recibiendo un mensaje del espacio que te dice que nuestro hijo tiene una hernia y que va a morir por ella si no es intervenido inmediatamente. Pues la mujer tiene una serie de dudas al respecto, pero bueno, parece ser que el señor Cadix era lo suficientemente persuasivo como para convencer a la mujer de que a este niño, a su hijo, pues les efectuasen esos correspondientes análisis a ver si era verdad. El niño es ingresado, le efectúan esos análisis correspondientes para detectar esa hernia que posiblemente le hubiese generado la muerte y no detectan nada. Pero frente a la insistencia del señor Cadix a que se generasen o se le hicieran nuevas pruebas con mayor énfasis y con más, digamos, determinación, efectivamente le cogen al niño, le vuelven a hacer otro tipo de pruebas y descubren que efectivamente el niño tiene una peligrosa hernia que le hubiese llevado a la tumba si no hubiese sido detectada a tiempo. Con lo cual, ¿dónde aquí tenemos o podemos pensar que está la prueba evidente de que este señor nos está contando la verdad? Es evidente. ¿Qué ocurre? Que siempre está el beneficio de la duda. Siempre va a quedar, aunque a algunas personas les dé un ovni en la cabeza, siempre le va a quedar el beneficio de la duda. Y eso es lo que ocurre. Ahí está, y esa es la extraña y curiosa anécdota de este escritor. Bueno, Vicente, pues llevamos 27 minutos. Es un tema fascinante. A mí me parece sorprendente, como poco. Creo que del Caballero Negro vamos a oír hablar más adelante. Hay muchas cosas que decir. Y bueno, no sé si tienes algo más que añadir al respecto. Nada, realmente JL, pues darle gracias a todos los televidentes por haber visto el videoprograma, ¿no? Y bueno, pues recomendarles que puedan ver las fotografías de ese satélite y que puedan observar realmente la cantidad de mecanismos y de engranajes que tiene dentro, ¿no? Es decir, es fascinante poder verlo y poder observarlo, ¿no? Y estoy seguro que con el paso de los años los investigadores descubriremos más tomas que se le hayan escapado a la NASA de este misterioso caballero negro. Yo lo he hecho este mes 2 veces y creo que me volverá a ocurrir en el futuro. Así que nada, pues nada, muchas gracias. Muy bien, Vicente, un tema fascinante y un gran misterio. Estaremos atentos a ver si aparecen nuevas imágenes del caballero negro o nuevos datos. Y como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.